Bienvenidos mis seres oyentes a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a narrar 4 leyendas urbanas de Japón. Espero que os guste. Número 1. Teke Teke. La leyenda cuenta que el Teke Teke es el fantasma de una chica joven que falleció trágicamente en una estación de tren. Los pocos que se atreven a hablar de ella cuentan que ella era una chica introvertida y por ello sufrió de continuas bromas y acoso escolar por parte de los chicos de su clase. Estas bromas se convirtieron en un continuo en la vida de esta joven. Tal fue que llegó el día en que una de estas bromas se le fue de las manos a sus compañeros. Esto ocurrió en los primeros días de verano. Era época de cigarras en Japón. La chica estaba esperando el tren de regreso a su casa cuando en ese momento un grupo de chicos de su instituto la vieron y decidieron, como de costumbre, gastarle una broma. Uno de estos chicos llevaba consigo una cigarra y se le ocurrió que sería muy gracioso asustarla con el insecto, por lo cual se acercó sin hacer ruido hacia ella por detrás y le colocó la cigarra en su hombro. Cuando ella sintió el movimiento del insecto, empezó a saltar para quitárselo de encima y acabó tropezando y cayendo a las vías del tren, con la mala suerte que en ese momento pasaba un veloz Shinkansen, tren de alta velocidad en Japón. Ella no tuvo siquiera tiempo de hacer nada. El tren le pilló de pleno partiendo su cuerpo en dos. El grupo de chicos que le había gastado la broma aún estaban riéndose de sus hazañas. En ese momento, que cuando notaron el ruido del tren ya era muy tarde para hacer nada. Nerviosos y aterrados por lo que habían provocado, miraron con preocupación el andén y, aliviados de ver que nadie había presenciado lo sucedido, decidieron entre todos no decir nada y hacer un juramento, que si en algún momento eran interrogados, todos concluirían con que ella era una chica un tanto rara y solitaria y que ella misma no soportó seguir con su vida, y de ahí que acabase arrojándose a las vías del tren. Lo que ninguno de ellos esperaba es que su secreto no quedaría impune por mucho tiempo. Una noche, días después del suceso, el grupo de chicos estaba caminando cerca de la estación donde ocurrieron los hechos, cuando empezaron a escuchar un ruido un tanto extraño, ruido que cada vez parecía acercarse más. Uno de los chicos, molesto, decidió darse la vuelta y comprobar a qué se debía el ruido. En ese momento se paralizó de terror. Allí estaba ella. Fue una visión horrible, ya que ella había vuelto en el mismo estado que acabó esa noche, sin la mitad de su cuerpo. Sus entrañas colgaban dejando un rastro de fluidos en el asfalto por donde ella avanzaba. En ese momento, ella miró al grupo de chicos fijamente. Y tal fue el terror que ellos sintieron que cuando salieron del shock y quisieron huir ya era demasiado tarde. Ella, apoyada con la mitad de su torso en el asfalto y guadaña en mano, tomó por fin su venganza. El destello de su guadaña brilló en la oscuridad de la noche, cortando a la mitad con gran rapidez al grupo de chicos. Ella, con una sonrisa en la cara, exclamó: «Ahora estamos en las mismas condiciones». Desde entonces, el espectro de Teke Teke ronda por las estaciones de tren sin descanso, arrastrándose con las manos y acabando con todo el desafortunado que se cruza en su camino. Siempre busca nuevas víctimas para saciar su sed de sangre. Número 2. Tomimos Hell. El infierno de Tomimo o Tomimos Hell es el nombre de un poema japonés. De este se cuenta que solo puedes leerlo en tu mente. Nunca, y cito, nunca se debe hacer en voz alta, ya que quien tenga el valor de recitarlo en voz alta será responsable de sus acciones. Este poema fue escrito por Yomata Inuizo para un libro que lleva por título The Heart is Like Rolling Stone, y fue incluido en la 27ª colección de poemas de Saizo Yaso en 1919. No es seguro cómo se inició este rumor, pero sobre él reza la advertencia de que a quienes lean este poema en voz alta le sucederán cosas terribles.
La historia ganó reconocimiento a través de la página web japonesa 2CH, en donde varios usuarios publicaron vídeos y fotos de ellos leyendo este poema. Hubo algunos que comentaron que después de leerlo nada les sucedió, pero también hubo muchos otros que no se volvieron a comunicar en el foro informando de los resultados. Había usuarios que comentaban que tras leer el poema enfermaron de manera repentina o tuvieron un fallecimiento familiar no esperado. A continuación os muestro el poema. Si alguno de vosotros sois capaces de recitarlo, hacedme saber en la caja de comentarios. Siempre claro que puedas volver. Número 3. Gozu, cabeza de vaca. Esta leyenda figura entre las más espeluznantes de Japón, no solamente por el relato en sí, sino por el hecho de que cuando se cuentan dice que se desencadenan todo tipo de eventos sobrenaturales. Durante largos años nombrar a Gozu en Japón era lo mismo que echar una maldición sobre las personas. La leyenda de cabeza de vaca se remonta al siglo XVII. Por entonces los rumores decían que con solo escuchar esa historia los habitantes de una aldea habían quedado tan aterrorizados que tuvieron pesadillas por muchos días, hasta que finalmente fallecieron del mismo miedo. Ante semejante rumor, el gobierno local consideró que la leyenda urbana Gozu era altamente peligrosa, por lo cual mandaron quemar cualquier relato relacionado con la misma. Las pocas copias que fueron por entonces escondidas y pudieron sobrevivir al fuego, fueron contadas en pedazos y repartidas en distintos puntos del país, como forma de crear así un enigma, que solamente los más atrevidos pudieran completar algún día. A día de hoy, se sabe que las historias de cabeza de vaca que se cuentan no son más que fragmentos de la original, pero aún así cuenta con el suficiente poder para invocar todo tipo de eventos sobrenaturales. Una de las versiones más recientes que han salido a la luz sobre cabeza de vaca habla acerca de un maestro de escuela que sin explicación logró hacerse con una copia de esta leyenda. Este maestro acompañaba a sus alumnos a una excursión. A él siempre le gustaba hacer el viaje más o menos a los chicos contando historias de fantasmas. Los alumnos, que a menudo eran incontrolables cuando salían de viaje, se acostumbraron a mantenerse tranquilos y escuchar con atención los relatos de terror de su profesor. Esta fascinación bizarra y mórbida, relatadas por un profesor, hace que la leyenda de Gozu sea aún más extraña. En uno de estos viajes, el maestro le dijo a sus alumnos que les contaría una historia prohibida llamada Cabeza de Vaca. En ese momento, incluso antes de empezar con el relato, los niños empezaron a sentirse inquietos. Algunos comenzaron a llorar. Otros se quejaron a su profesor para que no siguiera relatando la historia. Otros estaban pálidos del miedo. El profesor no se detuvo en ningún momento. Contó la historia hasta el final. Casi una hora después, el profesor recuperó la conciencia y ahí es cuando se dio cuenta de que en el autobús que viajaban se había caído en una zanja. Todos los estudiantes se habían desmayado por el impacto del accidente. El conductor del autobús estaba sobre el volante temblando y le salía espuma por la boca. Desde entonces, nunca más se ha vuelto a hablar sobre la leyenda cabeza de vaca. Algunos cuentan que la leyenda original nació a partir de un escrito de ciencia ficción hecho por el autor japonés Komatsu Saiko. Pero a día de hoy, nadie ha podido encontrar registros que vinculen a este escritor con la leyenda. Número 4. Un viaje accidentado. Esa historia comienza con dos parejas de amigos que decidieron ir juntos de vacaciones a un hotel en la costa de Japón.
Sin embargo, antes del viaje, uno de los novios avisó que no podría acudir junto a su pareja, ya que lo necesitaban para un trabajo urgente. Después de hablarlo con Katsumi, que esta era su novia, acordaron que ella sí iría con la otra pareja y lo esperaría al día siguiente en el hotel. Cuando partieron al día siguiente, los tres en el coche, Katsumi se quedó dormida por el traqueteo del viaje. Tiempo después, al despertar, se encontró con que estaba tendida en la cama de la habitación del hotel que habían reservado. Al lado suya se encontraba también acostado la otra pareja. Cuando sus amigos se despertaron, le contaron a Katsumi que desgraciadamente su pareja había fallecido tras haber colisionado con otro vehículo que invadió su carril, al encontrarse conduciendo para reunirse con ellos en el hotel. Katsumi no podía creer lo que le estaban contando. Ella quedó desolada por la noticia que la pareja le estaba dando. Sus amigos, al verla tan afligida, la consolaron y decidieron pasar una noche más en el hotel y partir con urgencias al día siguiente. Esa misma noche, a las 3 de la madrugada, Katsumi se despertó sobresaltada, ya que escuchó un ruido en la puerta de la habitación. «Abre, soy yo. He venido a buscarte, Katsumi». La pareja asustada pidieron a Katsumi que no abriese la puerta. Pensaban que era el espíritu de su novio que había vuelto para llevársela. Pero Katsumi no hizo caso de lo que la pareja le decía y decidió abrir. En ese momento, una luz cegadora inundó la habitación en la que se encontraban. La historia acabó con Katsumi despertándose en la cama de un hospital. Junto a ella estaba su novio. Cuando recuperó completamente la conciencia, su novio le contó que en el coche en lo que los tres viajaban cayó por un barranco y que ella había sido la única superviviente. Katsumi había estado agonizando entre la vida y la muerte toda la noche, y la pareja en realidad lo que querían era llevársela al paraíso o al infierno con ellos. Y sin más, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejad vuestro like y por favor, suscribiros para tener mejor y más contenido. Gracias. Os veo en un próximo vídeo.